Cuando arrancó la campaña, cuando arrancó, mejor dicho, este proceso electoral, Sí. se hizo una reunión de campaña, la primera reunión organizativa, y el presidente nos dijo, los que son ministros, el 14 de julio tienen que renunciar. Y los que no son ministros tienen que pedir licencia sin goce de haberes mientras dure la campaña de las PASO y después cuando arranque la campaña definitiva que arranca a mediados de septiembre. Bueno, esas son las condiciones y la idea o el objetivo, mejor dicho, del presidente era no confundir los roles de funcionario con el rol político, no usar recursos del Estado para la actividad política. Esto implica camionetas, secretarias, toda la infraestructura del Estado no se use para la política. Por eso hoy vinimos en mi auto particular, por ejemplo. Claro. Yo digo, bueno, a nosotros los misioneros, ¿qué nos conviene? Yo digo que Schiavoni se quede en Yacyretá, porque vienen obras para misiones, vienen cosas para misiones, y de repente, bueno, jugar en una candidatura ahora, bueno, pero sos un hombre de la política, ¿no? Sí, soy un hombre de la política, soy el presidente del partido, del PRO a nivel nacional, soy un hombre del presidente y soy funcional a donde el equipo lo requiera. Pero además, Yacyretá tiene una agenda que también es la agenda del presidente, porque es una agenda que está plasmada en el acta de entendimiento que firmaron los presidentes de Argentina y Paraguay el 4 de mayo pasado, y ahí se establecen todas las acciones, y las actividades de Yacyretá no van a modificarse porque esté yo o no esté yo, son políticas realmente de estados, a partir de que tienen la rúbrica de los presidentes, o sea que ahí no creo que haya inconvenientes en lo que estabas planteando. Bien. Cuando uno es candidato al puesto legislativo, la gente cree que se pueden resolver todos los problemas. En el caso nuestro hay una ventaja, porque creo que la mitad del tiempo uno lo dedica, o lo debería dedicar, a hacer gestiones para la provincia en Buenos Aires. Recordemos que nosotros tenemos línea directa con todo el Gabinete Nacional, y la otra mitad para contribuir a dictar las normas que creen condiciones para mayores inversiones y desarrollo de nuestra provincia, en los rubros que sean, ¿no es cierto? Creo que ese va a ser un doble rol que vamos a tener, de gestores y de legisladores para crear condiciones que favorezcan el desarrollo de nuestra provincia. La presencia del presidente Macri ayer en la provincia de Misiones fue básicamente para darte un espaldarazo en forma personal a vos. No en forma personal, a los candidatos. Mauricio Macri vino a respaldar a los candidatos de Cambiemos, porque nosotros, más allá de que hoy la nación tenga una buena relación con la provincia y se trabaje muy bien en los planos institucionales, nosotros estamos construyendo una alternativa real de poder en la provincia, la alternativa Cambiemos, y el presidente vino a respaldar esa alternativa, los candidatos del presidente. Bueno, hablaron también ayer del tema asimetrías. En el acto fue responsabilidad tuya hablar sobre ello, y principalmente las asimetrías que hoy tenemos muy marcadas con Paraguay, pero también algo que hay con Brasil. ¿Hay posibilidades de solucionar esas asimetrías a futuro? Bueno, digo porque hasta ahora parece que no, pero el comercio denuncia de que sí está afectando la economía principalmente del sector privado, y por ende a futuro va a ser del sector público, ¿no? Bueno, vamos a poner la cosa en contexto. Ustedes acá en Iguazú, al igual que nosotros en Posadas, sabemos que la frontera es cíclica. Sí. Algunas veces la taba beneficiamos. La taba se te da bien. Sí. Yo me acuerdo que en Posadas, cuando la taba se daba bien, no podías andar por el centro porque las colas de autos con patente paraguaya daban la vuelta a la manzana en el Automóvil Club o en la estación de ESO de Bonetti. Ya, no sé si es de Bonetti, nosotros la conocemos de chicos, la ESO de Bonetti. Daba la vuelta a manzana la cola, y esa gente venía a cargar nafta, venía a comprar ropa, venía a los restaurantes de Posadas, consumía en Posadas. Bueno, ahora se dio al revés, y hace ya prácticamente 3 años que estamos con la taba del otro lado. Saber que es una cuestión cíclica no significa que uno no se ocupe cuando el ciclo es adverso. ¿Qué está haciendo la nación? Porque también recordemos que esta es una mesa de 4 patas. Hay una pata que es la nación, una pata que es la provincia, una pata que es la municipalidad y otra pata que son los empresarios. La nación, a pedido de la provincia y de los empresarios, ha dispuesto la reducción del impuesto a la transferencia de combustibles. ¿Qué hizo también la nación? Sancionó la ley PYME,
que más allá del famoso artículo 10, que ya vamos a hablar después, tiene importantes ventajas para las pymes, como ser pagar el IVA a los 90 días en vez de a los 30 de la facturación. Esto le da capital de trabajo, esto les da oxígeno para moverse. Se desgravan del impuesto a las ganancias lo que se paga de impuesto al cheque. Esto es muy importante, si no el otro es un costo muerto. Se elimina para las pymes la ganancia mínima presunta y también se le puede bonificar ganancias hasta el 10% de las inversiones nuevas que se hagan. Esto que a nivel nacional implica un costo fiscal hasta ahora de 3.500 millones de pesos, en Misiones solamente el 20% de las pymes se inscribió en la ley PYME, en el registro PYME. Ahora, eso es porque quizás no hay información o no se difundió, porque hay mucha gente que quizás desconoce todos los beneficios que puede obtener a través de la ley PYMES. Es probable, hay una difusión que es muy importante a través de los consejos profesionales de contadores, etc. Hay una difusión, pero es probable que falte difusión. Más allá de eso, solamente el 20% de las pymes de Misiones, la verdad que no tengo la información cuánto es de Posadas, pero en Posadas son todas pymes, salvo en California, son todas pymes. Sí. Bueno, en toda la provincia, digamos. Toda la provincia. La mayoría son pequeñas y medianas empresas. El 5% de las empresas, el resto son todas pymes. Sí. Es decir, de una peluquería a una estación de servicio son todas pymes. Entonces, primero deberían los empresarios, los comerciantes, inscribirse en este registro que no tiene costo alguno y donde van a poder gozar de estos beneficios. Ahora, la otra pata es la provincia, donde Misiones tiene una alícuota de ingresos brutos alta, tiene un sistema de percepción anticipada en las famosas aduanas interiores que desalienta el ingreso de mucha mercadería y la que ingresa con un sobrecosto. Esto es lógico. Está la municipalidad que tiene tasas. Y también los empresarios que tienen que estar atentos a todas estas cuestiones para ser más competitivos. Ahora, desde el oficialismo provincial y oposición a nivel nacional, están diciendo por qué no se reglamenta el artículo 10. El artículo 10 tiene también posibilidades de otras ventajas y yo, ante tanta insistencia, ya venía conversando con el ministro Cabrera y ayer me dijo, mira, podés anunciar de que vamos a convocar no solo a Misiones, a todas las provincias para reglamentar en conjunto el artículo 10 porque van a tener que compartir el esfuerzo fiscal. Y Misiones tiene una distorsión clara con el impuesto a los ingresos brutos. Esto fue lo que yo dije ayer. Nosotros nos vamos a reunir esta semana, creo que el martes que viene, con la Cámara de Comercio y la Confederación Económica para ver exactamente qué están pensando ellos. Pero hay excelente predisposición del Ministerio de la Producción, que es el encargado de reglamentar la ley, de acuerdo a la propia ley, para crear condiciones que le den mayor competitividad a los comercios de Posadas en su intercambio con Paraguay. Y a nosotros también, por ejemplo. Y a usted también, obviamente. Cuando se habla de frontera, se habla de la provincia de frontera, no solamente de la ciudad de fronterizo. Sí. Duda, el gobierno se comprometió a enviar antes de fin de año un proyecto de reforma impositiva. Y acá, vuelvo también sobre el tema, hay varias patas. Por ejemplo, para una nueva ley de coparticipación federal, que dicho sea de paso, ya vinimos incumpliendo por casi 20 años, porque la reforma del 94 de la Constitución estableció que en 2 años, es decir, en el 96, tendría que estar sancionada una nueva ley de coparticipación, atendiendo a los desequilibrios regionales, etcétera, etcétera. Ya pasaron 20 años de esto y no se pudo resolver. ¿Por qué no se puede resolver? Porque o cede la nación en el reparto de la torta o ceden las provincias y después de la distribución secundaria, que es entre las provincias, quién cede a quién. Y entre los perjudicados estamos nosotros los misioneros. Nosotros estamos claramente perjudicados. Esta ley se discutió, la 23.548 se discutió en el año 87, Ajá. 87, y se sancionó a fin del 87, principio del 88, pero se discutió todo el año 87. Y la verdad es que Misiones es una de las grandes perjudicadas. Nosotros tenemos casi la mitad de lo que recibe Chaco, que son provincias prácticamente con la misma cantidad de población. Claro, que en su momento, hace 20 años atrás, tenían más población que nosotros. Poquito más, no mucho más. Pero estábamos a la misma distancia de los puertos y de los mercados de consumo. Digamos, teníamos similares características como provincias del interior profundo.
Porque una de las grandes desventajas que tenemos, que tienen los empresarios misioneros, y chaqueños para el caso lo mismo, es que estamos a más de 1000 y pico de kilómetros de los lugares de consumo o de los puertos de embarque hacia el exterior, de Rosario, de Buenos Aires. Y esto tiene un enorme costo de logística, de transporte, de ingresos de insumos que vienen de Buenos Aires o de Rosario, de Córdoba, de los grandes centros industriales del país, que tienen que hacer 1000 y pico de kilómetros para venir acá. A veces se los remanufactura o se incorporan al proceso industrial y después tienen que volver a hacer los 1000 y pico de kilómetros. Si tuviéramos hidrovía competitiva, si tuviéramos el tren en funcionamiento, otro sería el cantar. Entonces, la competitividad se da por muchas razones, no solamente el tema impositivo, que obviamente tiene su peso, ¿no? Bien, hay muchas cositas para hablar, pero bueno, obviamente el tiempo aquí en los medios es cortito. Desde que asumió, Mauricio Macri ha aplicado una política que se la conoce como, o se la difunde como un modelo neoliberal totalmente distinto a lo que había aplicado el gobierno anterior o el kirchnerismo. ¿Qué pasa después de las elecciones, Humberto? Pero te hago una preguntita. Sí. ¿Quién la conoce como neoliberal? Y bueno, ¿Quién dice que es neoliberal? ¿Qué tiene de neoliberal? Y quizás que todo lo marque el mercado y no tenga tanta intervención del Estado. Pero eso es absolutamente falso. Pero es falso no porque lo diga yo. Este gobierno ha aumentado las políticas sociales, ha incrementado lo que se paga en asignación universal por hijo a los mayores de 65 años, a los monotributistas, a los empleados temporarios. Ha establecido un régimen de créditos hipotecarios que hacía años no se daba en la Argentina. ¿A quién benefician los créditos hipotecarios? Que se sustituye el alquiler por la cuota de un préstamo. Se beneficia a los sectores de menores recursos con recursos del Estado. ¿Qué tiene de neoliberal esto? Yo creo que tenemos que ser un poco más serios en esto, desmistificar estos clichés que se dicen, porque no son ciertos. Cuando el gobierno está haciendo el plan de infraestructura más ambicioso de la historia, hoy en construcción 1.300 kilómetros de autovías, ¿eso no es el rol del Estado? Entonces, sí, creo que tenemos eso. Deberíamos, en un modelo neoliberal debería haber dejado eso librado a las fuerzas del mercado, la inversión en infraestructura. Sin embargo, lo está haciendo el Estado. Cuando el Estado está reponiendo los trenes que empezaron por el Belgrano Cargas y después va a seguir, según me dijo Dietrich, el año que viene ahora el viejo Urquiza nuestro se llama Belgrano Norte. Eso es el rol del Estado. El Estado está muy presente para aliviar las distorsiones que el mercado produce. Esto no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Yo creo que tenemos, insisto, que ser serios en esto. Lo que pasa es que viste que hay muchos sectores o de repente de la oposición a este gobierno que te dicen las reformas se van a profundizar después del 20 de octubre. Podemos volver a la privatización de las empresas del Estado. De repente va a haber despidos masivos en el Estado. O sea, ¿qué va a pasar después de octubre? ¿O es todo esto parte de la campaña nomás? Mira, eso mismo se decía en la campaña del miedo, donde varios agoreros nos decían entre la primera vuelta y el balotaje de que Macri iba a sacar todos los planes sociales. Ese era el principal cliché. ¿Qué fue lo que pasó? Concretamente, objetivamente, los planes sociales se incrementaron, pero se incrementaron casi un 25% más en la asignación presupuestaria de lo que había antes. Cuando nos decían, me olvidé de la tarifa social alcanza a 1/3 de la población de la Argentina y a más de 1/3 de los misioneros que cobran la tarifa social en energía. ¿Quién pone la diferencia? La pone el Estado. Esos son políticas sociales activas. Entonces, lejos de sacarse los planes sociales, se cuidaron y se incrementaron. Privatizaciones, ¿qué se ha privatizado acá? Bueno, hasta el momento nada. Más allá de que la privatización puede ser buena o mala, eso no es un instrumento, pero acá no se ha planteado privatizar absolutamente nada. El Procrear, que es otra intervención del Estado, que ahora se aumentó el subsidio que pone el Estado de 400.000 pesos para los créditos de Procrear. Ese es un Estado igualador, eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Los neoliberales nos están acusando de gradualistas y populistas, es al revés. Cuando vos te fijás, los economistas neoliberales nos acusan de que somos gradualistas y populistas y que no hemos modificado nada de lo que estaba haciendo el anterior gobierno.
Y van a profundizar, entonces, si esto es gradual, después de octubre, ¿va a Sí. haber cambios? ¿Va a haber profundización en No, algún tipo de política? el gradualismo que tiene que ver, que hay que hacer las... Vos no podés bajar el déficit abruptamente porque dejás a mucha gente en la calle. La reducción del déficit es gradual. Vos no podés tocar el tipo de cambio abruptamente porque empobreces al asalariado. Lo tenés que hacer gradual hasta que las políticas de modificación de la estructura económica, la infraestructura, la mayor competitividad, la normalización del sistema financiero y la incorporación de vuelta de la Argentina a las corrientes de inversión internacional puedan promover inversiones. Cuando todo eso vaya dando su fruto, las políticas van a converger a tener menor déficit, para tener menor carga impositiva, etcétera, etcétera. Esto significa ser gradual, cuidar a los que menos tienen en la transición, hasta que estas inversiones maduren y puedan generar otras condiciones.